Ragna Sports. Bienvenidos a Ragna Sports, su canal de análisis deportivo y propuestas deportivas. Desde Truist Park, los Atlanta Braves reciben a los San Francisco Giants. Bienvenidos a Ragna Sports, amigos, el tercer juego de la serie. Como abridor por parte de Atlanta tenemos a Spencer Strider con récord de 4-7, una efectividad de 3.59. Cuando Strider juega el local tiene rendimiento muy bueno, 2.75 de efectividad, permitiendo al rival un promedio de bateo de .206. Viene de una salida espectacular lanzando 6 innings sin permitir carreras limpias con 3 hits y registrando 8 ponches contra los Yankees. Del lado de San Francisco tenemos como abridor a Justin Verlander con récord 0-8, con una efectividad 4.99. Durante los últimos 30 días ha tenido un desempeño muy malo, con una efectividad de 6.35, permitiendo al rival un promedio de bateo de .344. Algunas claves para este partido: tenemos el historial de bateo de Atlanta contra Verlander, le batean para un promedio de .208, mientras que la tasa de Verlander se va al 32.5%. Entre los jugadores a destacar tenemos a Ronald Acuña con .500, a Nick Allen y a Matt Olson, que en 24 turnos le pega para .250. Como dato extra, el único que ha pegado a Justin Verlander para cuadrangulares fue Matt Olson. Por el lado de San Francisco tienen muy mal historial contra Strider, con un promedio de bateo de .160, mientras que la tasa de ponches es del 34%. A destacar tenemos a Willy Adames, a Rafa Devers, a Mike Yastrzemski y a Luis Matos. Rafa Devers es el único que le ha conectado cuadrangular del equipo de San Francisco. Con los datos mencionados al momento del análisis, nuestras jugadas sugeridas serían el hit de Ronald Acuña o de Olson, y en el caso de San Francisco, ya sea Rafa Devers o Willy Adames. Con la línea, dependiendo de los ponches, podríamos quedarnos con los ponches de Strider, y con el equipo a ganar nos vamos a quedar con Atlanta para llevarse el tercer enfrentamiento. Desde Wrigley Field, los Chicago Cubs reciben a los Kansas City Royals en el tercer juego de la serie. Como abridor por parte de los Cubs tenemos a Colin Rea, récord de 8-3 esta temporada y efectividad de 3.80. Cuando Rea juega de local tiene un rendimiento prácticamente parejo, sube solamente a 3.92. En los últimos 30 días ha permitido al rival un promedio de bateo de .231. Del lado de Kansas tenemos como abridor a Seth Lugo, 6.5 de efectividad esta temporada, 2.94 su efectividad. Su rendimiento como visitante es bueno, una efectividad de 3.49. Durante los últimos 30 días ha tenido un buen desempeño, bajando esto a 2.67, permitiendo al rival solamente .211 de promedio de bateo. Algunas de las claves para este partido tenemos que los bateadores de Cubs tienen muy buen historial contra Lugo. En promedio le pegan para 2.38, mientras que la tasa de ponches de Lugo es de 17.5%. A destacar tenemos a Seiya Suzuki, Ian Happ y Pete Crow Armstrong, todos por encima de 2.50. Por el lado de Kansas City tienen buen historial contra Rea, con un promedio de bateo de .250, mientras que la tasa de ponches es de solamente el 22.7%. A destacar de este lado tenemos a Bobby Witt Jr., a Salvador Pérez y a Vinny Pascuantino, todos con un promedio por encima de 400. Jonathan India y Salvador Pérez son los únicos cuadrangulares que le han pegado a Rea de todo el equipo de Kansas City. Con los datos mencionados en el análisis tenemos nuestras jugadas, que sería el hit de Pete Crow Armstrong o de Seiya Suzuki, y podríamos ver el hit de Salvador Pérez o de Bobby Witt. Con el equipo a ganar nos vamos a quedar con los Cubs para este tercer enfrentamiento. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en sus comentarios qué es lo que más les gusta. Desde Dodger Stadium, Los Ángeles Dodgers reciben a los Minnesota Twins en el tercer juego de la serie. Como abridor por parte de los Dodgers tenemos a Tyler Glasnow con récord 1-1 y una efectividad de 3.10 en la temporada. Cuando Glasnow juega de local tiene un rendimiento de 2.50, y durante los últimos 30 días su efectividad ha subido a .82 solamente, permitiendo al rival solamente .154 de promedio de bateo. Del lado de Minnesota tenemos como abridor a Chris Paddack con récord de 3-9 y una efectividad de 5.14. Durante los últimos 30 días ha tenido un desempeño muy malo, su efectividad ha bajado a 7.30, permitiendo al rival batear para .330 de promedio. Algunas claves para este partido es que los Dodgers tienen muy buen historial, en general le pegan para .270 de promedio de bateo, y la tasa de ponches de Chris Paddack solamente es de 18.2%. A destacar tenemos a Mookie Betts, a Teoscar Hernández, a Shohei Ohtani, a Tony Edman y a Will Smith, todos pegándole para encima de 2.50 de promedio. Por otro lado, el historial de los bateadores de Minnesota tiene
muy mal historial contra Glasnow. Solamente un promedio de bateo de .137. Y Glasnow tiene una muy buena, casi perfecta tasa de ponches del 51%. A destacar tenemos a Royce Lewis, a Ryan Jeffers y a Byron Buxton, que son los que se van por encima de este promedio, llegando todos por encima de 250. Con los datos en el momento del análisis podemos ver el hit de Will Smith, Tommy Edman en el caso de los Dodgers, y en el caso de Minnesota podemos ver a Byron Buxton o Royce Lewis. Dependiendo de la línea, los ponches de Tyler Glasnow es muy buena idea también verla, y el equipo a ganar nos vamos a quedar con los Dodgers. Díganos, ¿cuál es su jugada favorita? ¿Qué esperan ver en este partido? Desde Citizen Bank Park, los Philadelphia Phillies reciben a Boston Red Sox en el tercer juego de la serie. Como abridor por parte de los Phillies tenemos a Jesús Luzardo, un récord de 8-5 y una efectividad de 4.29. Cuando Luzardo juega local, su rendimiento prácticamente se mantiene estático. Sube un poquito a 4.80, pero prácticamente es lo mismo. Pero durante los últimos 30 días ha tenido un muy buen desempeño, una efectividad de 3.91 y permite al rival solo .65 en promedio de bateo. Del lado de Boston tenemos como abridor a Lucas Giolito, 6-2 esta temporada, una efectividad de 3.59, pero por visitante le va muy bien, 2.55 en su efectividad. Al igual que en los últimos 30 días ha estado mejorando su efectividad a 1.97 solamente. Algunas claves que tenemos para este partido: los bateadores de Boston tienen buen historial contra Luzardo, sobre todo Trevor Story y Alex Bregman, los dos pegándole para 2.50, y en el caso de Trevor Story un promedio de 750. Por otro lado, los bateadores de Filadelfia también tienen buen récord contra Giolito. En este caso tenemos a Trea Turner, Bryce Harper, Max Kepler y Kyle Schwarber, todos por encima de 2.50 de promedio. En este caso, Max Kepler, Nick Castellanos y Trea Turner le han pegado para cuadrangular a Giolito. Con los datos mencionados al momento de este partido, Trea Turner, Bryce Harper, Alex Bregman son los que más nos gustan para el momento de un hit, de buscar el hit en la línea. La línea también de ponches nos gusta mucho, la de Luzardo, y con el equipo a ganar nos vamos a quedar con Filadelfia. Desde Rogers Center, Blue Jays reciben a los New York Yankees en el tercer juego de la serie. Como abridor por parte de Toronto tenemos a Chris Bassitt, un récord de 10-4. Cuando Bassitt juega el local tiene un rendimiento de 2.53. Durante los últimos 30 días su desempeño ha sido muy irregular, efectividad de 4.33, pero permitiendo al rival un promedio de bateo de 311. Del lado de Yankees tenemos como abridor a Max Fried, una efectividad de 2.43. Su rendimiento no pierde mucho cuando está de visitante, sube solamente a 2.58. Durante los últimos 30 días ha tenido un desempeño muy irregular, con una efectividad de 4.29. Algunas claves para este partido es el historial. Los bateadores de Yankees tienen un muy buen historial contra Bassitt, un promedio de bateo de 304, mientras que la tasa de ponches es del 31.3% por parte de Bassitt. En este caso tenemos a destacar a Giancarlo Stanton, a Paul Goldschmidt, a Trent Grisham y a Cody Bellinger. En este caso los vemos a todos por encima de 250 de promedio. Por otro lado, Toronto tiene mala historial contra Max Fried, solamente un promedio de bateo de 184 general. Destacan de este lado George Springer y Bobby Shedd, los dos por encima de 250. Con los datos mencionados aquí al momento del análisis, las jugadas que consideramos es el hit de Cody Bellinger o de Paul Goldschmidt, y en el caso de Toronto el hit de George Springer. Con el equipo a ganar nos vamos a quedar con los Yankees para llevarse este tercero de la serie. Los leemos en comentarios. Hasta la próxima.